Muy bien. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia. Me encanta haber escuchado la sesión que acaba de terminar, porque me parece que es un espacio para reflexionar. Nosotros somos médicos internistas y vemos muchísimas personas y siempre, como dice el doctor Ruiz Cantero, debemos de verlas como personas, ¿verdad? No como enfermedades. Y esta exposición que hemos tenido suerte de escuchar viene muy bien para enlazarse con la que sigue, ¿no? Ahora me toca a mí presentar a la expositora que va a tener una exposición a distancia. No la tenemos acá, pero igual nos va a acompañar. Y la voy a presentar para que todos ustedes sepan más o menos de quién se trata. Es la doctora Claudia Arias, de República Dominicana. Ella, para darle algunas pequeñas pinceladas de su hoja de vida, ella es secretaria general de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Medicina Interna, es fellow del American College of Physicians y es miembro de muchísimas sociedades. De verdad que no voy a leerlas todas porque son muchas, pero otro aspecto importante es que es presidente del 36º Congreso Mundial de Medicina Interna que se va a llevar a cabo en el 2023. ¿Okay? Entonces, la doctora va a darnos una exposición que enlaza muy bien con la anterior, que son intervenciones no farmacológicas en las enfermedades crónicas no transmisibles. Así que después de esta presentación, pido por favor que nos pasen a la doctora para poder escuchar su exposición. Saludos, soy la doctora Claudia Arias, desde República Dominicana. Para mí es un honor poder participar en el Congreso Peruano de Medicina Interna. Agradezco la invitación a todo el comité organizador, en la persona del doctor James Gutiérrez, y realmente él nos solicitó que habláramos un poquito sobre las intervenciones no farmacológicas en las enfermedades crónicas no transmisibles, ya que esto es realmente muy importante y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra práctica diaria. Como todos ustedes saben, las enfermedades no transmisibles o crónicas son afecciones que tienen una larga duración y por lo general tienden a evolucionar lentamente, no se transmiten de persona a persona y representan un grupo heterogéneo de padecimientos como la diabetes y la hipertensión arterial, entre otras. Realmente son causa de mortalidad en el marco del proceso de envejecimiento de la población. Y esto viene dado sobre todo por el modo de vida poco saludable que llevamos desde etapas tempranas de la vida. Cada año alrededor de 1.6 millones de personas mueren por estas enfermedades en Latinoamérica y el Caribe. Y de ellos, medio millón lo hacen antes de cumplir los 70 años. Los investigadores tienden a calcular que la hipertensión arterial es la causa por la que mueren anualmente 9 millones de personas. Y se estima que para el año 2030 morirán aproximadamente 23.3 millones de personas por las enfermedades cardiovasculares. El tratamiento no farmacológico es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento en que nosotros abordamos a un paciente, en el momento en que nuestra consulta nosotros tenemos que informarle que padece una enfermedad de la cual no va a poder separarse por el resto de su vida. El paciente hipertenso, el paciente diabético, se casó con una patología y es hasta que la muerte los separe, incluso se van juntos. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que dedicar un momento en esa consulta para explicarle: usted es hipertenso, usted a partir de este momento su vida va a cambiar, porque significa que va a tener que hacer una intervención para poder tener una salud óptima. Y esa intervención va a requerir de un tratamiento que va a ser instalado a través de fármacos
y un tratamiento que va a ser instalado no farmacológico, en el cual usted juega un papel muy importante, porque de su comprensión y de su participación en el mismo depende que usted pueda tener una evolución favorable a largo plazo dentro de su patología. Y ese tratamiento debe ser instaurado, incluso cuando nosotros prescribimos el tratamiento farmacológico. Ahí mismo nosotros tenemos que decirle al paciente qué debe hacer y darle ciertas recomendaciones, como por ejemplo, no fumar, evitar el sobrepeso, realizar actividad física, pues disminuir el consumo de sal, limitar el consumo de alcohol y tener en cuenta que ese tratamiento no farmacológico va a estar sustentado en diferentes pilares, 3 grandes pilares, como son la educación, la actividad física y la parte nutricional. La nutrición juega un papel muy importante y todo esto va de la mano para nosotros, a través de estos 3 pilares, pues poder tener un resultado en el paciente favorable. Ese esquema dentro de esos pilares educativos, como es el proceso de educación, va a estar dividido en 2 aspectos, en el centro de salud y en la comunidad. En el centro de salud va a tener como objetivo 2 fases, una fase inmediata y una fase de ampliación. ¿Qué sucede en esa fase inmediata? Está el proceso de aceptación de la enfermedad. Es cuando nosotros tenemos que empoderar al paciente, hacerle entender que es hipertenso, que es diabético, como le decía anteriormente, que conozca un poquito de su enfermedad, y explicarle que tiene que tomar sus medicamentos, lograr tener en él una buena adherencia, y eso lo vamos a conseguir cuando logremos tener una empatía con ese paciente, cuando logremos hacer que ese paciente nos comprenda el mensaje que nosotros queremos transmitir. Y otra parte muy importante es la adquisición de conocimientos y habilidades mínimos. ¿Qué son adquirir esos conocimientos y habilidades mínimos? Pues bien, como les decía, que el paciente conozca un poco de su enfermedad para que se pueda empoderar de la misma, explicarle cuáles son los signos y síntomas, qué el paciente puede esperar, qué puede hacer en su vida, cómo va a vivir de ahora en adelante, que no significa que él se va a limitar a no hacer sus actividades normales, sino que él tiene que dentro de sus actividades normales hacer cosas nuevas para poder tener una óptima salud. Y en esa fase de ampliación, ampliamos los conocimientos y ampliamos las habilidades, pero potenciamos también los cambios de actitud y tenemos la responsabilidad de motivar el cambio. ¿Y cómo nosotros podemos potenciar los cambios de actitud? Cuando nosotros vemos un paciente que es obeso, le ponemos un régimen nutricional, y cuando llega don Juan a la consulta y perdió 2 libras de peso, decían, pero don Juan, usted no ha perdido nada de peso, ¿y qué es lo que usted está haciendo? Que usted no ha rebajado. ¿Qué va a hacer el paciente? Se va a sentir deprimido, o no se va a sentir motivado a seguir tratando de llevar un régimen nutricional que para él de por sí ya es algo difícil, porque tiene que acostumbrarse a cambiar el estilo con que él estaba viviendo anteriormente. Pero si cuando llega don Juan nosotros le decimos, caramba, don Juan, qué bueno, usted perdió 2 libras, cuando usted vuelva tiene que tener 2 libras menos. Entonces don Juan se va a sentir que su médico está valorando el esfuerzo que él está haciendo para perder peso. Y por lo tanto, don Juan va a tener mucha más dedicación y va a sentirse más apegado a realizar actividad física, a llevar el régimen nutricional que nosotros le instauramos, porque siente que nosotros estamos cerca de él. Eso es lo que nosotros hacemos, motivando y potencializando los cambios de actitud del paciente. Pero la comunidad también juega un papel muy importante, porque en la comunidad se deben promocionar estilos de vida saludables. ¿Y cómo se promocionan esos estilos de vida saludables? Pues con la creación de áreas de parques, lugares donde las personas puedan caminar, lugares donde se puedan juntar a conversar. Sabemos que nuestros países adolecen pues de estas herramientas, y si las tienen, tenemos que tener una plena conciencia de que vivimos con mucha inseguridad, y quizás por eso la gente pues no se lanza a agruparse mucho, a salir a caminar, a salir a los parques. Pero realmente cuando existen juntas de vecinos y cuando la comunidad se empodera y se crea en el sector
pues las condiciones o en esa comunidad para que todo el mundo pueda decir, bueno, a las 6 de la mañana nosotros vamos a salir a caminar. En la noche, cuando nosotros regresemos, vamos a ir al parque un rato. Entonces, y se van, se conocen, comparten, se hacen amigos, se crean familias, se crean grupos de trabajo y se crean grupos de motivadores para poder entonces poder realizar ese empoderamiento de su enfermedad y de su tratamiento. Y en esas reuniones se aumentan los conocimientos a través de charlas. Entonces viene la junta de vecinos, invita a alguien que conoce un poquito de hipertensión o se hace un operativo médico, entonces se le lleva información a toda la comunidad sobre lo que es la enfermedad. Entonces, mientras más personas conozcan una enfermedad, síntomas y signos, mejor se adhieren al tratamiento. Decía Balin que la mejor medicina es el mismo médico, ya que cuando tenemos una actitud comprensiva, de por sí es terapéutica. Y Balin nació en el año 1896 en Budapest y murió en Londres. Y él fue psicoanalista, bioquímico británico de origen húngaro. Y en la década de los 40, él inició algo que se llamaba los grupos Balin, y cada uno de los cuales estaba coordinado por un psiquiatra y lo conformaban médicos que no eran psicoterapéuticas, pero que buscaban mejorar las relaciones con sus pacientes. Desde esa época, desde la época de Balin, se viene hablando de lo importante que es establecer la relación médico-paciente. Hay pacientes que le dicen a su médico, yo me sentía muy mal, pero desde que yo lo viste yo me siento mejor, porque dicen que es por fe, otros dicen que es por cariño, pero hay un punto muy importante que representa todo, que es confianza y que es empatía. Y cuando se crea esa empatía, cuando se crea esa confianza, se genera esa relación médico-paciente, entonces nosotros podemos lograr mucho. Podemos lograr tener un paciente disciplinado, podemos tener un paciente adherido al tratamiento, podemos lograr tener un paciente con conciencia y sobre todo podemos lograr tener un paciente que siente que su médico lo está acompañando y que no solamente tiene un médico, sino también tiene un amigo a su lado. En ese sentido, en el año 2013, yéndonos un poquito más adelante, a pesar de haber pasado tantos años, todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, total 194 países, acordaron bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud una serie de mecanismos mundiales para reducir lo que es la carga evitable de estas enfermedades no transmisibles. Y entre ellos estaba el Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de Enfermedades no transmisibles, que esas estaban puestas, esas metas, del 2013 al 2020. Sin embargo, ese plan tenía un alcance mucho más alto, ya que tenía por objetivo reducir para el 2025, o sea, todavía faltan 3 años, el número de muertes prematuras que se asocian a las enfermedades no transmisibles en un 25%. Y ello a través de 9 metas mundiales de aplicación voluntaria. O sea, que cada país podía implementar esas metas de manera voluntaria. Y 2 de esas metas mundiales se centraban directamente en lo que es la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares. Esta es una imagen muy bonita de nuestro país, República Dominicana. Entonces, volviendo a hablar un poquito de lo que son estas enfermedades, podemos decir que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial en la que el 30 a 50% de la variación de la presión arterial va a obedecer a factores genéticos y que el resto va a venir determinado por factores que están ligados sobre todo al estilo de vida del paciente. Cada año, como les decía, mueren alrededor de 1.6 millones de personas por esas enfermedades. Y lo que quiero destacar, que por eso repetí la diapositiva, que los investigadores calculan que la hipertensión arterial es la causa por la que mueren anualmente 9 millones de personas en nuestra región de las Américas y que para el año 2020 se va a alcanzar una mortalidad de 23.3 millones de personas. Eso es una cifra alarmante, eso es una cifra que debe de llamarnos a tener un poquito de conciencia y a pensar cómo todos y cada uno de nosotros podemos aportar en algo tan importante como es la prevención, para que las personas no desarrollen las enfermedades cardiovasculares y si lo hacen, sea en una etapa más tardía de su vida. Y la mejor forma es con los consejos oportunos, dándole buenas orientaciones en nuestra consulta y acompañándolo en lo que son el tratamiento
y los hábitos saludables que debemos tratar de que esos pacientes instauren en su vida. La hipertensión arterial va a afectar entre el 20 y el 40% de los adultos en Latinoamérica y Caribe, y esto va a representar alrededor de 250 millones de personas. La presión arterial elevada es el principal factor de riesgo para que se desarrollen enfermedades cardiovasculares, como son las enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares. Y para nuestra región nosotros tenemos una data muy importante, porque tenemos Relata 1, Relata 2, y ahí nosotros pues tenemos datos propios de nuestra región que también debemos de tomar mucho en cuenta. Y otro grupo de enfermedad dentro de este grupo de enfermedades no transmisibles, crónica no transmisible, es la obesidad. El sobrepeso tiende a contribuir desde la infancia a que se produzcan cifras elevadas de la presión arterial. Y es un factor principal en la predisposición a la hipertensión arterial. Cuando los niños pequeñitos nacen, que son gorditos, que son bonitos, que nosotros decimos, qué niño más lindo, que tiene rollitos, debemos de pensar que ese niño no solamente es lindo, que ese niño no solamente se ve hermoso porque está gordito, sino que ese niño es el futuro diabético de mañana, es el futuro hipertenso de mañana, es el futuro cardiópata de mañana. Por lo tanto, desde pequeño nosotros tenemos que tratar de implementar en nuestros hijos hábitos saludables, implementar en nuestros hijos que realicen actividad física. En estos momentos que estamos viviendo la epidemia de lo que son el sedentarismo absoluto, de que los niños se pasan tanto tiempo frente a un televisor, frente a un computador, como una tablet. Ya cuando el niño llora desde pequeñito se le pone una tablet en la mano. Vemos a los niños en los cochecitos y le ponen una tablet para que se estén tranquilos. O sea, estamos promoviendo niños enfermos desde temprano, niños sedentarios, niños obesos. Entonces, una cosa importante es que esos bebés, desde que están pequeños, tratar de inculcar lo importante que es hacer actividad física, enviarlos que si a jugar basquetbol, que si vayan a brincar a la cancha un poquito por la tarde, porque eso es muy importante para el futuro de ese niño cuando sea adulto. La acumulación de grasa en el abdomen se va a asociar increíblemente con un aumento del riesgo de enfermedad coronaria y la disminución de la ingesta calórica. Cuando se pierden 5 kilogramos de peso, consigue que se reduzcan 5 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, y la reducción de peso tiene además un efecto increíblemente beneficioso sobre lo que es la resistencia a la insulina, la diabetes, la hiperlipidemia, la hiperlipemia y la hipertrofia ventricular izquierda, y potencia el efecto de los fármacos antihipertensivos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, aunque sean pequeñas cantidades de peso, logremos tener, porque esas pequeñas cantidades de peso van a incidir en la reducción de los valores de nivel tensional en nuestros pacientes. Hay factores, como le decía, involucrados en el desarrollo de la obesidad, donde se habla que un 30% son factores genéticos y otro 70% son los factores ambientales, esos factores obesogénicos que nosotros tenemos tanto que tratar de aplicar, como le he dicho varias veces, a nuestros pacientes y tratar de acompañarlos para que ellos pues puedan disminuir de peso, pero también puedan disminuir y mortalidad. Los cambios nutricionales son muy importantes en el control de peso, ya que se ha demostrado cómo la reducción de 5 a 6 kilogramos de peso puede tener modificaciones metabólicas que impacten en el aparato cardiovascular y osteomuscular. Idealmente, el paciente debe llegar a un peso normal y a un índice de masa corporal inferior a 25. Sin embargo, en aquellos pacientes hipertensos con sobrepeso o obesidad, la reducción de tan solo 3 kilogramos va a producir una caída de 7 a 4 milímetros de mercurio de la presión arterial, mientras que la reducción de 12 kilogramos de peso va a producir caídas entre 21 y 13 milímetros de mercurio en lo que es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Entonces, vuelvo y le repito, lo importante que es nosotros perder peso, porque guarda una relación directamente proporcional con los valores de la presión arterial. La dieta juega un papel muy importante y dentro de la dieta vamos a tocar simplemente a la dieta DASH, ya que tiene bastante similitud con la dieta mediterránea y esta se va a fundamentar en el consumo elevado de frutas y verduras. En ella se sustituye gran parte de la carne por el pescado. Y aunque no está probado
que la dieta mediterránea tenga un efecto específico sobre las cifras de presión arterial, sí se ha producido y se ha visto una asociación de su consumo con una menor incidencia de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, nosotros debemos recomendarle a nuestros pacientes el consumo de la dieta DASH porque le va a ayudar mucho y es sumamente beneficioso para ellos. La dieta DASH no requiere de alimentos especiales. Y esto es muy importante porque a veces tenemos un paciente que queremos ponerle un régimen nutricional, pero en ese momento tenemos que ver los recursos de ese paciente, su núcleo familiar. Cuando un paciente se pone a dieta, prácticamente se pone a dieta la familia entera. Entonces, nuestras poblaciones tienen una alta densidad de personas de escasos recursos. Por lo tanto, si nosotros le ponemos alimentos muy complicados que incrementen el costo de la canasta familiar diaria, ese paciente no va a hacer la dieta, no va a tomar, no va a poder mantenerse él con la dieta y también la familia. Por lo tanto, esta dieta DASH es simplemente maravillosa porque no vamos a requerir de alimentos muy sofisticados, sino de cosas que tenemos en nuestra alimentación, en nuestra despensa todos los días. Enfatiza el consumo de frutas, verduras y productos lácteos sin grasa o que sean bajos en grasa. Realmente todos tenemos pan, realmente nosotros todos tenemos frutas en la casa, que si tenemos verduras, que si está la leche, incluye cereales integrales, incluye pescado, pollo, semillas, nueces y los aceites vegetales. Limita el sodio, los dulces, las bebidas azucaradas y las carnes rojas. Ahora mismo es más fácil comprar carne blanca que comprar carne roja por el precio de la misma. Entonces, es explicar al paciente, explicar al acompañante de que tiene alternativas, que puede dentro de esa dieta, de ese abanico de productos, de ese abanico de alimentos, escoger con qué él puede hacer la comida de ese día. Por ejemplo, decirle ese día, mira, hay lentejas, entonces hacer un cocido de lentejas. La lenteja no es tan cara, pero sí es tiene un aporte nutricional excelente. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que tratar de explicar al paciente qué cosas puede hacer para su beneficio. Y en términos nutricionales, esta dieta es baja en grasas saturadas y grasas trans, pero es rica en potasio, en calcio, en magnesio, en fibra y proteína, y todo esto lo podemos tener de manera natural. El tabaco es importante también tomarlo en cuenta, ya que es la primera causa de muerte evitable en el mundo. Y se estima o se dice que más de 1.000 millones de personas en el mundo son fumadores y que el tabaco es el único producto de consumo humano que tiene la característica que enferma a todos los consumidores y mata hasta la mitad de ellos, pero también enferma a muchos de los que están al lado de los que están fumando, aquellos fumadores pasivos. Las enfermedades cardiovasculares causan 17 millones de muertes anuales. Sin embargo, el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno explica la muerte de aproximadamente 3 millones de personas al año por causa de enfermedad cardiovascular. O sea, que el simple hecho de fumar aporta un número considerable de pacientes enfermos o de pacientes que desarrollan enfermedad cardiovascular. Y 43% de las muertes por tabaco son de origen cardiovascular. Está demostrado que el efecto pernicioso del tabaco sobre la pared vascular, la influencia que tiene en el aumento de eventos coronarios y cerebrovasculares, pero también produce además una disminución de lo que es la vasodilatación dependiente del endotelio y con ello un aumento agudo de la presión arterial. Este es el mecanismo por el cual los pacientes que fuman desarrollan hipertensión arterial. Es imprescindible, por lo tanto, suspender el tabaco en aquellos pacientes que son hipertensos. El factor de riesgo individual más importante en enfermedad cardiovascular, activos y pasivos, lo es el tabaco. Este mata cada año a más de 7 millones de personas, 6 millones son consumidores del producto y alrededor de 890,000, estamos hablando que cifras actuales hablan de 1 millón y tanto, no fumadores expuestos al humo del tabaco ajeno. O sea que la cantidad de personas que se mueren, la cantidad de personas que se enferman por exponerse al humo de nuestro vecino o de la persona que está fumando al lado de nosotros es bastante alta.
Por eso es importante, y vemos que cada vez más, en más lugares existen los ambientes libres de tabaco o las áreas para fumadores, precisamente por esto. Porque de repente una persona tiene cáncer de pulmón, pero yo nunca he fumado. Entonces, tú no has fumado, pero quizás vive con una persona que se fuma 20 cigarrillos por día, o trabaja con una persona que prende un cigarrillo y apaga el otro. Entonces, por esa razón es muy importante tener un poquito de conciencia cuando nosotros estamos fumando, a pesar de ser un hábito tan malo, pero tener un poquito de conciencia que debemos de cuidar a la persona que está al lado de nosotros y alejarnos, irnos a un área que sea específico para nosotros fumar. En el caso de que fumen, lo ideal es que no se fume. El tabaco aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular 2 a 3 veces más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando abandonamos el hábito, ese riesgo disminuye en el primer año un 50% y a los 5 o 15 años de haber dejado de fumar, el riesgo se va a igualar al de aquellas personas que no tenían ningún factor de riesgo antes de empezar a fumar. Se denominan productos del tabaco los que están hechos total o parcialmente con el tabaco, nicotina, ya sea para fumar, chupar, masticar, esnifar, y todos contienen, como les decía, la nicotina, que es un ingrediente psicoactivo que produce una gran adicción. Por eso es tan difícil para las personas pues dejar el hábito tabáquico. Y estos son los dispositivos, algunos de los dispositivos que se utilizan modernamente para fumar. Por ejemplo, tenemos el tabaco masticado, tenemos la juca, tenemos los dispositivos electrónicos, etcétera, y el cigarrillo per se. Hay algunos dispositivos muy modernos que hablan de que tienen bondades, entre ellas, por ejemplo, que no producen humo y por lo tanto no son tan dañinos porque tienen una combustión que llega a menos de 200 grados, etcétera, pero igual tienen nicotina, igual enferma al paciente. El alcohol es importante tomarlo en cuenta, ya que tiene una relación lineal con los valores de presión arterial y la prevención de la hipertensión arterial. Atenúa los efectos de los fármacos antihipertensivos, es un factor de riesgo en los accidentes cerebrovasculares muy importantes. Debe limitarse la ingesta de alcohol a 30 gramos de etanol por día en los varones y 29 gramos en las mujeres. Si no se sobrepasan estos niveles, no aumenta significativamente la presión arterial. Y este es un punto que nosotros también debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros tenemos un paciente que fuma, que bebe, tenemos que hablar con él en el aspecto de hacernos sus cómplices, porque no podemos de golpe decirle a nadie, usted no puede seguir fumando hoy, usted no puede seguir bebiendo mañana, porque no nos va a hacer caso. Va a decir, pero yo no puedo dejar de fumar. Y aunque te diga, sí, doctor, yo no voy a fumar más. Pero cuando llega a su casa, la ansiedad que le produce, el deseo de fumar, va a fumar. Lo va a hacer. Aquellos pacientes que toman alcohol todos los días, esa copa de vino, ese trago de whisky cuando llegan de trabajar, no lo van a dejar de la noche a la mañana. Por lo tanto, ahí tiene que haber cierta complicidad entre uno como médico y el paciente. Decirle, mire, si usted se fuma 20 cigarrillos al día, usted tiene que tener la meta de ir disminuyendo progresivamente. Explicarle que hay alternativas para dejar también el hábito de fumar. Entonces, y tratar de encauzarlo en ese aspecto. Igual con el alcohol. Con el alcohol, yo me tomo todas las noches 2 tragos de whisky. Entonces, vamos a tomarnos un solo trago. ¿Qué cantidad usted le pone? Disminuya la cantidad y tómeselo más pequeñito hasta que vaya poco a poco desacostumbrado y logremos que se desacostumbre. Pero de repente, de golpe y porrazo, nadie deja de fumar y nadie deja de tomar. Por eso existen lugares para ayudar a las personas a dejar el hábito tabáquico y a que cesen el consumo de alcohol. La SAR también es algo que debemos tomar en cuenta. Recuérdense que hay una campaña que habla de retirar el salero de la mesa. Precisamente hay estudios epidemiológicos que han demostrado que existe una relación con la prevalencia de hipertensión y la ingesta de sal. Hay un grupo de pacientes que son especialmente sensibles a las dietas ricas en sodio y está ligado a esto, a una alteración a efectos neurohormonales, donde hay una mayor afectación visceral. Y la reducción de la ingesta a 5 gramos por día tiene la particularidad de reducir un promedio de 6 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Se recomienda que la ingestión de cloruro de sodio no supere los 6 gramos por día. La respuesta de la reducción de la sal
es individual, como todo en la vida, o sea, no hay dos pacientes iguales. Por esto, los ancianos y los pacientes de raza negra, los diabéticos y los hipertensos con resistencia a la insulina son más sensibles y lo que más se benefician en la reducción de la sal. Un control clínico correcto de la ingesta de sodio se puede realizar mediante un análisis de la natriuresis de 24 a 48 horas. Y cuando tenemos un consumo de sal inferior a 6 gramos por día, se va a producir una natriuresis menor de 100 miliosmol por día. Entonces, pasamos ya ahora a lo que es la prescripción de la actividad física. Eso es otro punto muy importante dentro de este espectro de recomendaciones de tratamiento no farmacológico de las enfermedades crónicas no transmisibles, y quizás es uno de los puntos más importantes, ya que nosotros estamos, como decía hace un momentito, frente a una gran epidemia de sedentarismo. Pasamos más del 90% muchas veces del día, los niños, muchos adultos, pues sentados por el trabajo o por ocio. Entonces, el sedentarismo, la inactividad física, se considera uno de los mayores factores de riesgo en el desarrollo de las enfermedades cardíacas. Incluso ya se ha establecido una relación directa entre lo que es el estilo de vida sedentario y la mortalidad cardiovascular. El ejercicio regular tiende a disminuir la presión sanguínea, aumenta el colesterol HDL, ayuda a prevenir el sobrepeso y la diabetes, y por otra parte va a colaborar a disminuir el estrés, considerado como otro factor que favorece la aparición de complicaciones. Se ha demostrado ya que hay una relación entre el estrés diario, incluso en el desarrollo de ciertos cánceres. El sedentarismo es demasiado riesgo y muy poco beneficio. Y hacia aquí vemos los porcentajes de aumento de los factores de riesgo comparado con gente activa. El 270% pueden tener accidentes cardiovasculares, 160% diabetes, 100% cardiopatía isquémica, osteoporosis y fracturas, cáncer de colon, 70% hipertensión arterial, 60% cáncer de mama. Y este es un factor determinante también de cuadros depresivos. La depresión es otra entidad que también debemos tomarla en cuenta cuando estamos viendo un paciente. Y tenemos también la responsabilidad de identificar a aquellos pacientes que están deprimidos en nuestra consulta, para entonces también en ellos tener un abordaje y recomendaciones. ¿Para qué? Para que ese paciente pueda mejorar ese cuadro depresivo. Entonces, como ustedes ven, este proceso de las enfermedades crónicas no transmisibles tiene un espectro muy amplio. Tiene un espectro muy amplio que va desde muchas vertientes para tratar de llegar a un solo objetivo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Realizar actividad física, moverse en el trabajo, sea estacionar el carro un poquito lejos, aunque como les decía al principio, vivimos una inseguridad ciudadana que no nos permite, quizás por miedo, no, yo me parqueo lo más cerca posible para no caminar, para que no me quiten la cartera, para que no me atraquen. Dar un paseo al mediodía, descansar, evitar estar sentado durante varias horas y interrumpir esos periodos con breves estímulos de ejercicio. Esto quiere decir que nosotros hay muchas personas que pasan mucho tiempo trabajando sentados, incluso nosotros los médicos clínicos. Nosotros nos sentamos a ver al paciente, nos paramos y evaluamos, pero cuando hay que hacer reportes, estamos mucho tiempo sentados. Entonces la recomendación es que nos paremos o que les recomendemos a los pacientes, párate 10 minutos, muévete, mueve los tobillos, mueve las piernas, estírate, vuelve y empieza a trabajar. Porque esos pequeñitos detalles pueden hacer grandes diferencias en el paciente. Y si seguimos los criterios de Catherine Tudor, se recomienda a una persona, considera una persona sedentaria cuando el número de pasos es menor a 5,000 pasos por día. Cuando caminan entre 5,000 y 7,499 pasos son poco activos. Y cuando tienen de 7,500 a 10,000 pasos son algo activos. Entre 10,000 y 12,500 pasos son activos. Y cuando ya caminan por encima de 12,500 pasos, son consideradas personas altamente activas. El Colegio Americano del Deporte, en el 1954, realizó su primera declaración de consenso sobre el ejercicio físico. Fue creado en el 1954, en el 1978, pues hizo su primera declaración de consenso de ejercicio físico. Ya en el 95,
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y el colegio emitieron conjuntamente una recomendación de salud pública que afirmaba que todos los adultos debían realizar 30 minutos o más de actividad física de intensidad moderada en la mayoría o preferiblemente todos los días de la semana. La realización de actividad física aeróbica no intensa o regular, como nadar o caminar 3 o 4 veces por semana, tiene grandes efectos beneficiosos. Y esto traduce reducción de la presión arterial sistólica entre 4 a 8 milímetros de mercurio. Está descrita también una posible mejoría de la función endotelial con esta disminución, con simplemente hacer actividad física. Por lo tanto, los adultos deben moverse más y sentarse menos. En ese sentido, cuando se hicieron la revisión de las guías americanas de la actividad física, estaban esas recomendaciones, donde vemos aquí en esta figura la relación que hay entre la actividad física moderada a vigorosa, estar sentado, relacionado a riesgo de todas las causas de mortalidad en los pacientes adultos. Y si nosotros estamos mucho tiempo sentados, ese riesgo incrementa. Y cuando nosotros pues caminamos, nos movemos, ese riesgo tiende a disminuirse y por eso tenemos ese porcentaje de franja verde. Las recomendaciones internacionales sería realizar mínimo 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, 75 minutos de intensidad vigorosa, o que haya una combinación de ambas y que esto sea preferiblemente repartido durante la semana. Realizar mínimo 2 sesiones por semana de fortalecimiento, flexibilidad, coordinación y equilibrio. Para beneficios adicionales, podemos tener 300 minutos por semana, que esto va a ser igual a 5 horas de actividad física, que puede ser aeróbica de intensidad moderada, o 150 minutos por semana, que va a ser igual a 2.5 horas de intensidad vigorosa. Aumentar la cantidad y la intensidad gradualmente con el tiempo. Eso es algo que debemos de explicar a los pacientes. De repente un paciente no puede decirle, usted tiene que hacer actividad física, tiene que caminar o tiene que trotar, porque el paciente va a salir a caminar como que, o a trotar, y entonces vaya, doctor, pero yo estoy mal. Al paciente hay que explicarle que tiene que empezar de manera lenta y progresiva, que tiene que tener un calentamiento previo, que tiene que adaptar su sistema para realizar la actividad física. Y eso es algo muy importante. También hay páginas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la página de Exercises Medicine, ahí nosotros podemos, y muchas más, nosotros podemos encontrar cómo prescribir el ejercicio físico a nuestros pacientes de acuerdo a la patología que tenga el mismo. Y aquí vemos que debemos movernos en nuestra vía, movernos en nuestro camino. Y eso esquematiza y resume lo que acabamos de decir en la diapositiva anterior. En la prescripción física, en ella debemos valorar la frecuencia, la intensidad y el tiempo. Y se define por frecuencia el número de días por semana en que se realiza el entrenamiento. La frecuencia de las sesiones va a depender en parte de la duración y la intensidad del ejercicio. En aquellos pacientes que son obesos, hipertensos y diabéticos, se pueden hacer sesiones diarias, pero tenemos que tener en ello intensidades bajas. Sin embargo, se va a definir como intensidad el grado de esfuerzo que exige un ejercicio y es igual a la potencia que se necesita para realizar la actividad física. ¿Qué tanto esfuerzo tenemos que hacer para nosotros realizar esta actividad? Y la intensidad del ejercicio se puede considerar como la variable más importante y a la vez más difícil de determinar, ya que sobre ella es que se van a adaptar todos los demás parámetros de la actividad física. Y el control de la frecuencia cardíaca es el método más popular y más sencillo para controlar la intensidad del ejercicio físico, porque mientras más nosotros tenemos más fuerte es el ejercicio, pues más se incrementa la frecuencia cardíaca. El tiempo también juega un papel muy importante, ya que los beneficios aeróbicos se van a observar luego de 20 a 30 minutos de estar realizando ejercicio. Y los cardiorrespiratorios luego de los 20 minutos. La pérdida de peso se observa cuando se realiza actividad física de 45 a 60 minutos. Y aquellos individuos que tienen una baja condición física, la intensidad inicial va a ser baja, al igual que la duración de las sesiones. Y se recomiendan de 10 a 20 minutos por día, como les decía anteriormente. Pero para ir aumentando de forma gradual, a medida que el paciente se va habituando a la actividad regular y la resistencia cardiovascular mejore. O sea, que puede hacer actividad mejor con una frecuencia cardíaca
no tan alta y sintiéndose menos que se está ahogando. La nutrición juega un papel muy importante, como les decía al principio, es algo que tenemos que destacar, que la alimentación es cultural. Todos nuestros países, todos nuestros pueblos tienen costumbres de alimentarse, pero la nutrición es científica. Y debemos tener conceptos generales, por ejemplo, el concepto de dieta, que a mí no me gusta hablar de dieta, a mí me gusta hablar de régimen nutricional, de conversar con el paciente, de llevar al paciente a metas. Y esa dieta es el gobierno que se debe seguir en el hábito de comer y beber. El régimen de alimentación es el uso razonable y metódico de los alimentos, luego que los seleccionamos, cómo los consumimos, de acuerdo a una prescripción previa. Y ese es el punto más importante, el régimen de alimentación, porque es lo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros pacientes, enseñarle a comer, explicarle cómo comer, inclusive muchas veces cómo hacer las comidas, pero sin también esa explicación tiene que estar con nosotros, la persona que se va a encargar de preparar los alimentos, porque no siempre el paciente que hace su comida. Entonces la persona que juega un papel preponderante es aquella persona que es el facilitador de la comida de ese paciente o de la alimentación de ese paciente. Y es con quien nosotros debemos de crear una conciencia más plena de que si el paciente quiere comer fritura todos los días, mira, no le dé fritura. Bueno, la doctora, como han podido ver, nos ha enviado una exposición grabada y en este momento se encuentra en una carretera con imposibilidad de conectarse, así que vamos a cerrar la sesión en este momento y debido al tiempo que se ha prolongado, cualquier comentario, ¿no es cierto?, que se pueda hacer, lo podemos hacer una vez terminadas las sesiones. Muchas gracias por su presencia.